Iglesia, Dios les bendiga en este miércoles 23 de febrero. Ya este mes, hermanos, de febrero se nos está prácticamente yendo. Déjenme ajustar un poquito la computadora, hermanos. Disculpen ustedes. Ok, déjenme un momento. Ok, ahí está mucho mejor, por lo menos para mí. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos ustedes. Es un gusto saludarle, el que nos sigamos reuniendo entre semana. Hoy, hace unos momentos, se acabó la reunión de oración presencial en casa de nuestra hermana Pilar, nuestro hermano Héctor Maldonado. Y bueno, inmediatamente nos enlazamos para tener el estudio bíblico de este miércoles 23 de febrero de este año 2022. El día de ayer hubo tanto revuelo por la fecha del 22 del 2 del 2022 y todo eso. Son aspectos numéricos que son normales, pero que mucha gente le da un realce más allá de lo que debe de ser. Tengamos cuidado con ese tipo de supersticiones, con esas ideas de que son fechas especiales, que podemos hacer esto o aquello. La verdad, hermano, es que todo está controlado por Dios, todo está en manos de Dios. Y no es que uno sea aguafiesta, simplemente, hermanos, tengamos cuidado de hacer ídolos, aunque sean momentáneos, y hacer un lado a nuestro Dios. Así que nos da mucho gusto, hermanos, el que el día de hoy podamos estar aquí para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, hablando sobre la iglesia cristiana. Ya el miércoles pasado, ya empezamos a hablar sobre la iglesia cristiana como religión. Y hablamos y seguimos reiterando, hay dos tipos de religiones en el mundo. Una son aquellas que te piden que hagas algo para poder llegar a un lugar, y son los budistas, los islamistas, los hinduistas, los judíos y todas las sectas. Y hermanos, la otra religión es los que entienden que a través de la fe que Dios mismo pone en nosotros para creer en Jesús, su Hijo, somos salvos a través del Señor y Salvador Jesucristo. Así que el miércoles pasado empezamos a hablar de la religión cristiana. Hoy vamos a continuar. El día de hoy, hermanos, queremos hablar de 4 marcas distintivas de la iglesia primitiva. Queremos empezar a hablar de la iglesia cristiana desde sus orígenes, después de que Cristo, nuestro Señor y Salvador, ascendió a los cielos. Bueno, Él dejó no solamente a 12 discípulos, incluyendo a Matías, sino, hermanos, dejó un grupo considerable de discípulos suyos. Recordemos que había un segundo y un tercer círculo aún. Y, hermanos, ellos estuvieron juntos esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y después de esto, hermanos, empieza la vida de la iglesia. Pero bueno, ya estoy entrando al tema y aún no hemos orado ni hemos leído la Biblia. Así que Dios les bendiga a todos. Todos son bienvenidos a este estudio bíblico. Y bueno, estamos muy contentos porque terminamos el culto presencial en casa de nuestra hermana Pilar y nuestro hermano Héctor. Y hermanos, vamos a leer la Biblia. Acompáñenme al pasaje de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Yo le invito para que usted comparta su Biblia, ya sea la física o la digital, con quien esté a su lado, esté cerca de usted. Y hermano, es solamente media hora la que vamos a continuar aquí. Así que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47, que es el final de este versículo. Si usted ya está listo, lo leemos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos, después de haber leído este pasaje de la Biblia.
Bendito Dios, gracias, Señor, te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos, Señor, a través de este medio, el cual te agradecemos, para alabarte, para bendecirte juntos, Señor, para aprender de ti, Señor, tu palabra, tu voluntad divina. Señor, bendice este tiempo, bendice a los que escuchan, bendice al que habla y permite, Señor, que todo sea de gran bendición para nuestras vidas. En Jesucristo. Amén. La vida de la iglesia, hermanos, es una vida muy, muy bonita. Yo tengo la bendición de haber crecido en una iglesia cristiana y desde muy pequeño conocer lo que es la vida de la iglesia. Ahorita que estaba leyendo esos versículos una vez más, eh, ahora sí, como dice el dicho, viene a mi memoria muchos recuerdos muy bonitos de convenciones, de reuniones presbiteriales, de convivio, de aniversarios, de comida, de trabajo físico, de construir el anexo de la iglesia donde yo crecí. Nos tocó construir el anexo desde cero. En esa época, aunque era muy joven, ya era diácono yo de la iglesia. Y me tocó construir la casa pastoral, que hoy en día el pastor Adrián Islas disfruta junto con su familia. Esa casa me tocó construirla también junto con muchos hermanos más de la iglesia. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el pasillo del templo donde yo crecí, la pavimentación, hermanos, la pintada, eh, las reuniones del presbiterio en diferentes ciudades, Aguascalientes, San Luis, Matamoros, Mante mismo, Victoria, Reynosa y otros lugares más, hermanos. Conocer mucha gente, conozco mucha gente, bendito Dios, a través de la familia de la fe. Por eso es que yo saludo buenos días familia, porque al final Dios nos va formando en eso, en una familia, y me da gusto que ya otros hermanos también acuñen el concepto de familia y saluden de esta manera. Gracias, en verdad que Dios nos ha hecho una familia con nuestras virtudes y nuestros defectos sobre todo, pero somos una familia. Así que es una vida muy hermosa, una vida muy bonita, una vida difícil, también sí lo es, hermanos. Una vida de mucha paciencia, de mucho soporte, de mucho amor hacia la obra, de mucho esfuerzo y sacrificio económico por la obra, también lo es, hermano. Pero al final, hermano, créame que he estado en lugares donde se hacen campañas de evangelismo y se hace tanto y a veces solamente una persona acepta a Jesús, pasa al frente, declara su fe en Cristo y se hizo tanto, tanto, pero por esa persona vale la pena. Así que hemos estado en iglesias 5 estrellas, si usted quiere, climatizadas, butacas de cine por asientos, pantallas por todos lados. Hemos estado en iglesias donde los cuñetes de pintura viejos son los bancos, es donde se sienta una o un blog, hermano. El piso es de tierra, no hay ventanas. Si se hace culto vespertino o no es la cena de los moscos, pero aún así, hermanos, es maravilloso. La vida de la iglesia primitiva es maravillosa, la vida de la iglesia actual es maravillosa, y por algo muy simple, porque está basada, está sostenida, está encuadrada en el amor de Jesús. Por eso yo espero, ya prácticamente nuestro gobierno, hermano, nacional y estatal están abriendo ya la asistencia a escuelas, a trabajos, prácticamente al 100%. Así que, hermanos, la iglesia está abierta desde hace meses ya, hermanos, a la presencia, pues sí, a estar de manera presencial. Así que, hermanos, yo espero que ya todos, con la ayuda de Dios, volvamos al templo en los próximos domingos. Bueno, va a decir, pastor, se aventó una serie de avisos. Bueno, no son avisos, son parte de lo que hoy quiero compartirles. Y antes de entrar al tema ya en directo, déjeme decirle que para mí fue una bendición estar el domingo en el aniversario del grupo Anáhuac de los Alcohólicos Anónimos ahí en Ciudad Mante. Nunca había estado en un aniversario, conocí muchas personas y me di cuenta, hermanos, de la gran necesidad que ellos tienen que les hablemos de Jesús. Uno de los principios básicos de ellos es la espiritualidad.
y bendito Dios que me permitieron hablar libremente sobre eh, que solamente hay una fuente espiritual y esa fuente espiritual es Dios. Y fue bien recibida la palabra. Otro expositor, otro ponente que vino de Chihuahua, que también tuve la oportunidad de verlo todavía el día lunes a él, eh, también habló de importancia de conectarse con Dios. Él decía que él era ateo y y que él renegaba de Dios y todo eso, y cuando entró a Alcohólicos Anónimos se dio cuenta que necesitaba de Dios y desde entonces lo busca. Tiene una manera muy peculiar de buscarlo, pero lo busca. Entonces, hermanos, había 100 gentes mínimo en ese aniversario. La mayoría son personas que asisten ya al grupo de Alcohólicos Anónimos. Hay unas cuantas gentes nuevas. Fueron esposas también de algunos de ellos. Pero me di cuenta, hermanos, que hace mucha falta, hermanos, hablarles de Jesús. Entonces, eh, fui invitado por nuestro hermano Luis, esposo de nuestra hermana Griselda, y a través de él espero en Dios, hermanos, el poder tocar la vida de otras personas de ese grupo. Así que les pido que me apoyen mucho en oración y que posiblemente, y Dios quiera que así sea, haya trabajo para todos ahí en el sentido de exponer el Evangelio, tal vez. Y tal vez lo digo casi diciendo, es muy seguro que usted conozca mínimo a una de las personas que asisten ahí, y a lo mejor es su vecino, su vecina, algún compañero de trabajo, no sé. Lo que sí sé es que hay 100 gentes en ese grupo que necesitan a Jesús. Así que fue para mí una gran bendición, pero también sobre todo es darme cuenta de la oportunidad que tenemos ahí como iglesia. Así que, hermanos, hay que empezar a ver esos detalles, esos aspectos. Bueno, vayamos al tema. 4 aspectos de la iglesia primitiva, que son aspectos, hermanos, que bendito Dios como iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, procuramos. Primero, la iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia de oración. La iglesia cristiana, la iglesia reformada, debe ser siempre una iglesia de oración, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra oración, como lo hemos dicho muchas veces, hermanos, es alinearnos con la voluntad de Dios. No es orar para forzar a Dios a que haga las cosas según nuestra voluntad, sino es alinearnos a esa voluntad. Lo primero que vemos en el pasaje de Hechos, el libro de los Hechos, después de que Cristo asciende al cielo, hermanos, es que los apóstoles junto con los demás discípulos oraron para que Dios les mostrara quién estaría tomando el lugar de Judas Iscariote, y a través de la revelación del Espíritu Santo en oración les manifestó que debería ser Matías. Y desde ese entonces oraron con Matías y él formó parte de los 12 apóstoles. ¿Quién era Matías? Bueno, era un discípulo del segundo círculo del Señor Jesucristo, para que vean la importancia, hermanos, de estar sirviendo sin necesidad, hermanos, de tener la titularidad, de que los reflectores nos den, hermanos, la luz a nosotros. No, Matías servía a Jesús con todo su corazón. Y el momento en que a través de la oración piden que Jesús, que Dios les muestre que quién debería ser el sustituto de Judas, esta bendición cae en Matías. ¿Qué otros aspectos, hermanos? Bueno, cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Juan fueron llevados ante el concilio, hermanos, y la iglesia supo de esto, se pusieron a orar. ¿Y cuál fue el resultado de la oración? Bueno, pues que ellos quedaron libres de las amenazas del concilio judío y siguieron predicando el Evangelio. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículos 23 a 31, cuando el apóstol, cuando era necesario enviar a misioneros, oraron y el Señor les mostró que deberían de mandar a Pablo y a Silas. Y de esta manera salen Pablo y Silas, hermanos, Pablo y Bernabé también a predicar el Evangelio, y es así como el Evangelio llega a otros lugares.
porque realmente los discípulos, los 12, quedan en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, pero quienes predican el Evangelio más allá de Palestina es precisamente el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, Filemón, hermanos Marcos, por ejemplo, también y otros más. Pero todo, hermanos, se hace a través de la oración. El día de hoy, hace unos minutos, terminó nuestra iglesia su reunión de oración, que es cada miércoles de manera presencial. El día de ayer martes hubo reunión a través del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp que hay. El lunes, hermanos, estuvimos en casa de la hermana Tinita, el hermano Héctor, la hermana Piedad y yo, y estuvimos orando por ella, por su salud. Hermano, gracias a Dios está recuperándose muy bien. Y algo que decía la hermana Piedad, la hermana Tina, le decía, hermana, siempre se está orando por usted, los domingos de intercesión, entre semana. Y yo le decía, sí, hermana, siempre estamos en oración por usted. Le digo, y por toda la iglesia. Y yo creo que con mi iglesia estamos convencidos, de que somos una iglesia de oración, es una de las marcas que debemos de tener y que gracias a Dios tenemos. Y dos, que la oración es efectiva, es eficaz. Oramos mucho por la oración de nuestra hermana Artemisa y nuestra hermana Artemisa salió muy bien de su operación. Oramos mucho por la hermana de la maestra Gloria allá en Guadalajara, la señora Blanca, y la señora Blanca salió bien de su operación y seguimos orando por su recuperación. Estamos orando por toda la iglesia, estamos orando por los hijos e hijas de ustedes, hermanos, que aunque ya están fuera de la ciudad, aunque ya son adultos, aunque ya son familias, aunque asisten a otra iglesia, bendito Dios, nosotros seguimos orando porque somos eso, somos una familia. La iglesia debe ser una iglesia de oración, la iglesia cristiana. Es una de sus principales características y bendito Dios, hermanos, que nosotros somos una iglesia con estas características. Número 2. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2. Dice, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva, hermanos, su segunda marca, una de las marcas que debe haber en la iglesia cristiana, es vivir en comunión. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué manera perseveraban? Asistiendo al templo, hermanos, para escuchar la enseñanza de los apóstoles, que no era otra cosa más que la misma enseñanza que el Señor Jesucristo dejó. Y esto es maravilloso, hermanos. Por eso el tener el estudio bíblico los miércoles, hermanos, que esto es una herencia de la pandemia. Antes nuestra iglesia no lo tenía, así de esta manera virtual. Entre semana no nos reuníamos más que para oración en casa de nuestra hermana Piedad. Pero ahora ya tenemos esta oportunidad y la verdad a mí me gustaría continuar. ¿Por qué? Porque quien quiera de ustedes seguir en la comunión, en el aprendizaje de la palabra de nuestro Señor, tiene este medio. Y así como hay tanta enseñanza en YouTube, hermanos, lo puede hacer. Así que, hermanos, debemos de continuar en la doctrina de los santos, perseverando los domingos a las 10 de la mañana, que les seguimos invitando. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, era una iglesia, hermanos, que procuraba hacer todo en común. Y ese es otro aspecto que como iglesia cristiana tenemos y que nuestra iglesia tiene. Ya por la pandemia no nos reunimos ya después a estar comiendo juntos. Yo espero y sería sensacional que este domingo o a más tardar el siguiente domingo confiáramos en Dios ya, hermanos, y nos volvamos a reunir, hermanos, a comer, a degustar juntos, hermanos. Mire, la posibilidad de enfermarnos de este virus, hermano, va a estar latente durante, no sé, de aquí en adelante. Gente que se cuida tanto, que no sale de su casa, que se ha enfermado. Aquí en la zona
tenemos una conocida que vive en en un fraccionamiento demasiado, no muy exclusivo, demasiado, se llama Fraccionamiento Lagunas de Miralta. Es un club de golf y en medio del club de golf hay solamente como 8 casas, ya se imaginará usted quienes viven ahí. Y bueno, una de ellas, de estas casas, es de esta conocida nuestra. Y ellos, desde que salió la pandemia, dijeron, no salimos, no tienen necesidad de salir, son dueños de negocios y todo eso. A su chofer, que prácticamente duerme ahí en la casa también, junto con las demás personas que trabajan en su casa, le dijeron, solamente vas, compra las cosas, te vienes, las dejas afuera en una mesa y vas y a tu casa, tienen otra casita para él ahí mismo, y te bañas, te cambias de ropa, te pones todos los químicos necesarios para que el virus no esté presente en ti, por si ahí los tocaste, lo tomaste. A las bolsas, a los alimentos, a todo, los fumigaban prácticamente, hermanos, y a poco tiempo se enfermaron de COVID. Bendito Dios, están bien hoy en día, pero se enfermaron. Así que, hermanos, eh, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana vive en común, sí, y ya es tiempo de volver a vivir en común. Es una de nuestras marcas, es una de nuestras características como iglesia cristiana y como iglesia en Ciudad Mante. Así que, hermanos, esto es maravilloso leer cómo los primeros cristianos vivían en comunidad. El versículo 46 de Hechos 2 dice, perseveraban juntos en el templo y comían juntos con alegría y sencillez. Esto es hermoso en verdad, hermanos. Esta unidad como iglesia nos anima a cada uno de nosotros a permanecer fieles en el Señor y a su servicio, así como es necesario que estemos unidos al cuerpo de Cristo. Así que tenemos la segunda característica también como iglesia cristiana. La tercera característica o marca de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, es, hermanos, se caracteriza por su generosidad. Dice el versículo de Hechos 6, 1 al 6, se lo voy a leer. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Hechos 4:32. Aunque esta práctica como tal, vemos que es muy importante para los apóstoles, hermanos, que la gente necesitada fuese atendida. Y esto, hermanos, lleva a elegir diáconos a la iglesia, hermanos de buen testimonio que se dedicaran especialmente a esta labor. Esa es otra característica de la iglesia cristiana. La iglesia primitiva lo tenía porque era una de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y es una de las iglesias, es una de las características que como iglesia tenemos, de lo cual estoy muy contento y muy orgulloso también. La gente de Quintero se la lleva a despensas, se le ayuda mucho a hermanos de la iglesia cuando hay una necesidad, se le ha ayudado. Ustedes mismos me han ayudado mucho a mí en momentos de enfermedad, en momentos difíciles. Somos, hermanos, una iglesia generosa. Y eso, hermanos, Dios lo premia, Dios lo multiplica, Dios lo bendice en cada una de nuestras vidas. Y no solamente como iglesia, yo sé que a muchas otras personas les han ayudado. Y hermanos, esto es parte de la herencia que nos deja la palabra de nuestro Dios. Si Cristo se entregó por completo a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no bendecir a otros? Por eso la Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es algo que nosotros hacemos y lo cual, hermanos, nos da mucho gusto también hacerlo. Y la cuarta característica o la cuarta marca de la iglesia primitiva es que abrazaba el mandato de expandir el Evangelio. Fue una de las ordenanzas del Señor Jesucristo antes de ascender, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarle a los que creían. Es algo, hermanos, que la iglesia primitiva hacía, es algo que la iglesia cristiana hace, es algo que nosotros como iglesia seguimos haciendo.
El primero que lanza un discurso o un mensaje evangelístico es el apóstol Simón, el apóstol Pedro. Y hermanos, esto fue después de que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Y, por ejemplo, encontramos a Esteban, hermanos, que es muerto también a causa del buen testimonio de predicar el Evangelio. Saulo, el apóstol Pablo, hermanos, llevó el Evangelio aunque le costara la muerte también. Es decir, hermanos, los cristianos enseñan fervientemente y proclaman el Evangelio, tal como Dios nos lo ha ordenado. Tenemos la bendición de poder compartir el Evangelio, hermanos, libremente, sin ninguna consecuencia. Que Dios nos dé muchos años aún así. Y hermanos, yo les comentaba, los de AA son personas que ellos entienden que necesitan ser espirituales. Algo que yo les decía en esa reunión a los de AA, yo les decía, no les vengo a hablar de ninguna religión, no les vengo a predicar religiones. Yo les vengo a hablar de una relación con Dios. Y una relación con Dios es leer la Biblia, orar, meditar en la palabra. Y yo considero que si vamos de una manera amena, amorosa en Cristo Jesús, con la intención de plantear el Evangelio a través de ayudarles a ser espirituales y conectarlos con la única fuente de espiritualidad que existe, que es Dios, ellos van a estar dispuestos a escucharnos. Esa es una de las marcas distintivas de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana y de nosotros como iglesia. Y espero que cada día sea mayor esta marca en cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, la iglesia primitiva ciertamente impactó a la sociedad en la que vivía. Su generosidad, su compromiso con Dios y su actitud, a pesar de ser rechazados, azotados, hermanos, y perseguidos, fueron y es impresionante. Hoy en día nosotros, hermanos, no somos azotados ni somos perseguidos. Tal vez seamos rechazados con aquellos que no quieren saber nada de Dios. Está bien, no los podemos forzar. Lo que sí, hermanos, es que tenemos que continuar con estas 4 características. Siendo una iglesia de oración, hermanos, teniendo todas las cosas en común, siendo una iglesia generosa. Sea usted generoso, hermanos. Y sigamos expandiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, hermanos, estaremos siempre conservando las 4 marcas distintivas de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, de nosotros como iglesia. Falta mucho por decir, simplemente tal vez usted me diga, oiga pastor, ¿y qué pasa con el bautismo? ¿Qué pasa con la Santa Cena? Es importante que hable de ello. Sí, sí lo voy a hacer, pero todo eso entra dentro, hermanos, del punto de ser una iglesia, hermanos, que sigue las enseñanzas de los apóstoles, que es seguir las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto lo veremos el próximo miércoles. Acompáñenme a orar. De esta manera estaremos terminando nuestro estudio bíblico de hoy y nuestro tiempo de oración también. Bendito Dios, gracias. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de reunirnos a través de esta manera. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo que hoy hemos aprendido, estas 4 marcas, 4 características, Señor, no solamente de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, de nosotros como iglesia, Dios con nosotros, sino también estas marcas estén en la vida de cada uno de los que estamos en estos momentos conectados, Señor, a través de este medio, para alabarte y para bendecirte. Ayúdanos, Padre Celestial, y permítenos ser luz y sal donde quiera que vayamos. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, todos los motivos de oración los ponemos en tus manos, en especial a nuestra hermana Tina, Señor, bendícele, fortalécele, recupérale su salud, al igual que nuestra hermana Artemisa. En Cristo Jesús todo esto te lo pedimos y gracias te damos, buen Dios. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo de nuestro Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Vamos a empezar un nuevo capítulo el próximo domingo, así que le invito, hermanos, para que esté presente. Bendiciones.